Muy bien. Como vimos los verbos en la clase anterior, vimos en su momento los verbos transitivos, intransitivos, los verbos regulares, verbos no regulares, verbos recíprocos, impersonales, y ahora vamos a ver las conjugaciones. Las tres formas principales de conjugación del verbo, ya que los presenta de forma infinitiva, entonces están la primera, que son los terminados en ar, la segunda en er y la tercera en ir. Y a esto vamos a determinar nosotros las tres formas para poder conjugar el verbo. Entonces, cuando nosotros encontremos, por ejemplo, amar, tomar, cantar, poner, conocer, saber, sentir, decir y partir, sabemos nosotros que en su momento entonces son verbos que terminan en ar, en er y la tercera conjugación en ir. No debemos de olvidar estas tres presentaciones de las cuales se trabaja dentro de esta conjugación. Entonces, acá dice, a continuación nos presenta las siguientes formas. Ejemplo, como tenemos la primera conjugación que sería amar y dijimos ya en su momento, ¿verdad? Que termina en ar. Entonces acá podemos observar, por ejemplo, raíz sería am. Decimos, yo amo, tú amas, él ama. Y aquí nosotros estamos cumpliendo la primera conjugación. Tenemos la segunda que serían los terminados en er y aquí tiene comer. Nuevamente, yo como, tú comes, él come. Y sigue manteniendo la forma de la raíz, ¿verdad? Com. En la tercera tenemos vivir y nos presenta que termina el verbo en ir como tal. Y aquí nuevamente, raíz. Yo vivo, tú vives, él vive. Y mantenemos la raíz en esta parte de nuestro verbo. Vuelvo a repetir. Tenemos tres formas para conjugar los verbos. Mauricio, por favor, puedes cerrar tu micrófono. Gracias. Entonces, nuevamente, conjugaciones del verbo. Ar, er, ir, son las tres presentaciones. Ar, primera persona, primera conjugación, segunda conjugación er y tercera ir. Y aquí ya no lo muestra, ¿verdad? Yo amo, tú amas, él ama. La raíz permanece, ¿verdad? En lo que es la primera conjugación. La segunda pertenece a la raíz nuevamente y en la tercera vivir. Y aquí estamos nosotros cumpliendo ar, el, ir. Muy bien. En su caso, cuando nosotros lo decimos en plural, primera persona plural, nosotros, segunda, ustedes, y tercera, ellos o ellas, dependiendo. Entonces, nuevamente, el verbo terminado en ar, conjugado en la primera presentación. Entonces, nosotros nos amamos, ustedes se aman, ellos se aman. Y sigue manteniendo su raíz como tal. Para la siguiente conjugación, terminados en er, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. El tercer ejemplo dijimos, ¿verdad? Entonces también tenemos la raíz en vivir, ¿verdad? Entonces acá, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven. Y aquí estamos cumpliendo nosotros los verbos ar e ir, solamente que ya conjugados en una primera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del singular, y luego las personas que están en plural, nuevamente primera, segunda y tercera persona del plural. Dice, en la variante que tenemos en el español en un momento determinado, por ejemplo, en España como tal se emplea el vosotros, solamente que nosotros no utilizamos vosotros, sino utilizamos ustedes. Entonces podríamos decir, vosotros amáis, ustedes coméis, ustedes viven, ¿verdad? Pero hasta ahí. Aquí entonces tenemos los modos verbales. ¿Qué es un modo verbal? El modo
Se presenta en 3 formas y de acuerdo a la presentación que posee el tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí un modo indicativo, que sería el primero, un modo subjuntivo, que sería el segundo, y tenemos el modo condicional o imperativo. Así es como le conocemos. Entonces, nuevamente, los modos del verbo son 3. Tenemos el modo indicativo. Al igual que la clase anterior, yo siempre les he explicado, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en cuenta la situación, de poder entender y comprender la situación de la cual nosotros nos referimos. Los nombres siempre nos van a decir de a qué se trata o a qué se debe. En este caso, por ejemplo, tenemos el modo indicativo, es decir, nos está indicando algo. Por ejemplo, el modo indicativo dice se utiliza para hablar hechos reales. Es decir, que nos notifican algo, nos están diciendo que algo está sucediendo. Entonces, por ejemplo, tenemos yo escribía, tú escribías, él escribía. ¿Qué acción está realizando? Nos está indicando, ¿verdad? Que están escribiendo. Ya sean presente, pasado y futuro. Yo escribiré, tú escribirás, pero nos está indicando algo. Por eso se llama indicativo. Y aquí nos lo presenta en diferentes formas, ¿verdad? En el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto y el futuro imperfecto. En este caso no le voy a dar tanta importancia por el momento a esta parte, solamente en observar el modo indicativo, porque ya nosotros en la próxima clase ya vamos a ver el pretérito perfecto, el imperfecto como tal, y vamos a ver también el compuesto o el pluscuamperfecto, que es el que ya nos aparece acá. Pero por el momento vamos a referirnos al modo indicativo. Muy bien. El segundo es el modo condicional. Y el modo condicional nos dice como tal que es un potencial que sirve para referirse a acciones hipotéticas o posibles. Nuevamente, acciones hipotéticas o posibles, es decir, que no están realizadas las acciones. En su momento, el modo condicional, pues es una condición que nos manifiesta de querer hacer algo, de desear algo. Entonces dice, yo escribiría, tú escribirías, yo habría escrito. Entonces no nos está diciendo, ¿verdad? Que ya está realizada la acción. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener siempre en el modo condicional, que nos está dando una situación de acción, pero que no está realizada como tal. Y la tercera sería el modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo utiliza para construir afirmaciones hipotéticas o deseos. Si aquí es hipotético, la acción en la anterior, en el modo condicional, en el subjuntivo solamente es un deseo. Es decir, yo quisiera o yo deseo algo, pero en realidad no lo tengo aún, solamente lo estoy expresando. Entonces dice, yo escriba, entonces tal vez yo escriba una carta, que estoy indicando que no sé si lo vaya a hacer. Tal vez tú escribas un libro. Entonces, en la presentación, yo estoy diciendo que deseo que lo haga o que posiblemente va a pasar, pero no estoy especificando que ya la acción está realizada. Y por eso es un modo subjuntivo, es decir, que es algo subjetivo porque aún no se ha desarrollado como tal. Y por último tenemos el modo imperativo. Este cuarto no es así como que muy alejado del subjuntivo. Por eso llamamos subjuntivo o imperativo. En este vamos a encontrar, por ejemplo, que establece una orden. Va a expresar como tal un mandato, una orden establecida. Entonces dice, escribe tú. Yo ya estoy mandando a alguien a que realice la acción. Por eso se llama imperativo, porque yo ya estoy siendo imperante ante la realización de algo en otra persona. Tenemos las formas no personales, infinitivo, gerundio y participio. Y las formas no personales del verbo, pues nos va a presentar alguna situación. Por ejemplo, en el infinitivo va a ser cuando terminen las palabras en ar, er, ir, es decir, nuevamente, infinitivo. Comer, dormir, hablar, sonreír. En gerundio, cuando termine
en lo que es la palabra, la sílaba última, do. Y en el participio puede ser to. Y aquí es donde nos va a ir diciendo esa situación de cómo nosotros la vamos a ir encontrando ese aspecto del cual nos presenta estas tres formas no personales del verbo como tal. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar, jóvenes? Chicos, ¿alguna duda? Carlos, ¿alguna duda con lo que acabo de explicar? Fernanda, Mauricio, Michelle. Yo necesito que esto les quede claro. Entonces, por favor, si alguien no ha comprendido, pues vuelvo a repetir, pero yo necesito, porque igual necesito continuar explicando sobre el tema, pero no puedo avanzar si ustedes no me indican. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente de otra forma los modos verbales, es decir, lo que acabamos de hablar aquí, para que ustedes me entiendan. Los modos verbales son los tiempos verbales en los cuales se presenta o se realiza una acción del verbo. Todo verbo es una acción: saltar, correr, mover, abrazar. Y dijimos que en su momento las presentaciones verbales que se dan son las terminadas en ar, er, ir. Entonces ahí vamos bien. Dice, tenemos un modo indicativo, un modo imperativo y un modo subjuntivo, que es lo que yo expliqué acá. Pero aquí ya nos está determinando. Muy bien, dice. El modo indicativo, empleado en comunicación en forma ordinaria, vamos a establecer la conjugación de los apartados anteriores. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, como el modo indicativo, para que también tengamos una regla, puede ser que termine en do. Entonces, veamos. Del verbo comer, es decir, yo como, podríamos decir, ella ha comido. Entonces ahí ya cambió, ¿verdad? El verbo como tal. Y entonces cumple la regla que yo les indicaba anterior, terminado en do. Para el verbo imperativo, nosotros vamos a utilizar en su momento cualquier verbo y podemos decir, cuando dijimos en su momento que es imperativo, entonces que es un mandato, ¿verdad? Entonces dice, este modo se utiliza exclusivamente para ordenarle al receptor o a una persona sobre un mensaje. Dice, con la esperanza de influir en su conducta, es decir, que otra persona haga o realice alguna acción. Por ejemplo, comer nuevamente. Entonces yo ya no le voy a decir a la persona, ¿verdad? Este, como es un mandato, yo le voy a decir, coma, come. Ya es una orden como tal. Para el modo subjuntivo, en este caso dijimos que expresa un deseo, que expresa una probabilidad o posibilidad hipotética, es decir, que la acción no se ha realizado como tal. Entonces acá dice quizá, coma. Entonces aquí no estoy diciendo que ya comí, sino que es un deseo. Probablemente mañana paseemos.
pero no hay una seguridad de lo que estamos hablando. Entonces, por eso es un modo subjuntivo. Y sobre eso es que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a presentar los verbos en modo imperativo, en modo subjuntivo y en modo indicativo. Nuevamente, ¿alguna duda?